Hola, ¿cómo están? Esperando que todos estén muy bien, que estén disfrutando de este sexto encuentro hispanoamericano de naturopatía. Mi nombre es Juan Menares, naturópata de acá de Santiago de Chile. Es un honor para mí estar nuevamente junto a muchos de ustedes, muchos colegas, trabajando y entregando diferentes dinámicas y diferentes conocimientos para todas las personas que son del área de la naturopatía, que son naturópatas o que ya están acercándose a este mundo maravilloso de lo que es nuestra carrera. Esta presentación quiero dedicarla principalmente a una colega, Irides Millanir, que acaba de fallecer por temas más que nada de enfermedades en sí, así que va toda esta presentación en su honor, en todo lo hermoso que nos enseña, ya que esta presentación se llama La filosofía de la doctrina térmica de Manuel de Saeta. Entonces vamos a abarcar en sí todo lo que es lo que llevó a Manuel de Saeta a crear este concepto de la doctrina térmica, a transformar todo lo que era unos conocimientos de muchos años en sí, allá una doctrina y una práctica directa en lo que él nos quiso enseñar y principalmente cómo él veía la vida y todo lo que tuvo que vivir a través de sus años explicando la doctrina térmica a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, partimos. Vamos a dar comienzo a toda esta exposición, principalmente hablando y comentando una parte, el inicio del capítulo 2 de la Ley Natural de la Medicina al alcance de todos de Manuel de Saeta Charán, el cual es el libro más importante o donde se reúne todos los conocimientos ya directamente. Esta frase parte hablando de la órbita de los astros en sí, que son las leyes que dirigen la vida desde el microorganismo más pequeño al microorganismo más grande, desde el elefante hasta la bacteria. En sí, todas estas entidades son regidas bajo energías, bajo leyes, bajo estamentos ya concretos, regidos y estudiados por los antiguos y por las civilizaciones primigenias de nuestras culturas. Estas leyes, a pesar de que el hombre los vea muy externos, siguen rigiendo la vida a diaria, el pensamiento, la mente y cada una de las dimensiones de la personalidad. Principalmente para guiar siempre al humano a vivir sano y a morir de una muerte natural, como lo explica acá en el capítulo. Y esta ley natural es la voluntad del creador que impone a la criatura una norma para cumplir su destino moral o físico. La ley natural es norma de virtud y salud. De aquí que el hombre sano es bueno y el hombre enfermo, solo con gran violencia sobre sus inclinaciones morbosas, puede dejar de ser malo. En este último párrafo, Lesaeta directamente ya está explicando de que cuando existe alguna afección morbosa física patológica, hay que trabajarlo de la misma forma, pero a través de la entrega hacia una vida más sana, hasta los efectos terapéuticos que en este caso la doctrina térmica nos está enseñando. Entonces, en esta frase, en el segundo capítulo, ya Lesaeta nos estaba explicando cómo él veía toda esta concepción del humano con la propia naturaleza y con un Dios que está rigiendo todo este mundo a un nivel moral y físico, que él trabaja mucho todo este concepto de poder trabajar y siempre ser una buena persona en pro de la sociedad. Existieron muchos lugares a nivel nacional donde Lesaeta pasó y viajó exponiendo la doctrina térmica. En uno de ellos fue principalmente Temuco, aquí en Santiago, bueno, en Chile, perdón. Entonces, el Diario Austral de Temuco, en 1959, habla sobre él en un diario. Bueno, primero aclarar que todos los textos de esta presentación son directamente como lo escribió Lesaeta en su libro. Entonces, en el mismo libro Lesaeta expone el Diario Austral de Temuco en un artículo firmado por Z por sobre Silueta del Día a través de un credo. Al analizar a su persona y su obra dijo: Manuel Saeta Acharán, chileno ilustre, enaltecido por su obra, fue líder, apóstol y mártir. Fue líder porque su familia fue parte de lo que es la política aquí a nivel chileno y también fue parte de la iglesia, trabajó mucho en manos de los congresos, en manos de los santuarios, en manos de las monjas principalmente que podían ya impartir todos estos conocimientos en sus lugares, principalmente en el sur de Chile. Entonces, ya vemos que Lesaeta dejaba impregnada su propia esencia y su propia filosofía en cada paso que él daba de su vida. Esta foto que nosotros podemos observar es una foto cuando él ya es mucho más joven, cuando ya estaba
entrando ya a estudiar a la Universidad de Santiago, donde tuvo y sufrió de una patología muy conocida en esos tiempos como la sífilis y la gonorrea. En esos tiempos comprenderemos que ya esas patologías eran incurables y muchas personas morían a través de todos los efectos tanto físicos, tanto orgánicos y externos, como lo que podemos ver estas pápulas que se forman en la imagen. En un momento Lesaeta dijo, me rindo, me doy por vencido. Entonces me entrego a mis males, ya no voy a hacer nada porque ya he luchado como médico. Bueno, él estaba estudiando medicina en esos momentos, entonces él estuvo por largo tiempo tratándose con profesores y especialistas, pero ninguno de ellos pudo realmente entregarle la sanación directamente. Entonces él se resignó a morir, ya no quiso más a través de vivir en el cáliz de sus amarguras, en el cáliz de sus dolencias. Pero como toda obra divina necesita una catarsis, necesita un proceso de curación fuerte, o una crisis curativa la podría llamar incluso, llegó esta Vix Medicatrix natural de la propia humanidad y Manuel de Saeta en un baño de Constitución, en un balneario de Constitución, mejor dicho, cuando él ya se estaba entregando ya a la muerte, estaba en este lugar y se encuentra con un ser y un personaje muy importante en lo que va a ser su vida y lo que es la naturopatía en general, que fue el padre Tadeo. Y en un momento en que el Saeta iba decaído, caminando, entregado ya a la resignación absoluta, se da cuenta de que un monje lo para con su bastón, pone el bastón en su pecho y le dice, has venido a verme. Y sin esperar respuesta, el Saeta dice, anda a mi consulta, porque si no te pones en mi tratamiento te vas a morir luego. Entonces, ¿qué vemos en este proceso? El Saeta venía caminando de lejos, padre Tadeo con su energía lo observa y se da cuenta de que automáticamente era una persona que estaba enferma y se dio cuenta a través de sus ojos, de su caminar, de su implante. Entonces aquí vemos que empezó automáticamente la primera observación del diagnóstico que nos entrega la naturopatía intrínseca, ya este hecho de observar cómo nuestros pacientes desde el punto que ponen el pie en su consulta hasta que salen, cómo es la evolución energética que ellos van teniendo. Entonces, Lesaeta lo visitó, fue a ver al padre Tadeo, pero en su momento cuando iba caminando decía, ¿cómo yo me voy a entregar a un no médico, a un profano? Ya que él era una persona que categorizaba muy bien a la medicina, ya que era estudiante de medicina. Pero aún así, él tuvo que romper este orgullo de médico, romper este orgullo de científico, se supone, en esos momentos, hasta que llega el padre Tadeo y escucha esta buena nueva, como él comenta, que dice que lo sanaría, siempre y cuando se sometiese con constancia al tratamiento que padre Tadeo lo iba a dejar. Y este tratamiento consistía principalmente en caminar al alba, descalzo sobre el rocío, ascendiendo los cerros. Esta imagen que ustedes ven es el Cerro de Constitución, desde una playa en sí, entonces lo más probable es que este cerro sea el que subió Lesaeta y bajó todas las mañanas para hacer luego de esto chorros de agua fría, paquetes húmedos y los baños de vapor. Entonces con todo este proceso, Lesaeta se dio cuenta de que se empezó a sentir automáticamente bien. Fue muy drástico el cambio, como sintió con su energía cambiaba, todo su ímpetus mejoraba considerablemente, pero los síntomas de su patología original de la gonorrea no cambiaban, seguía teniendo las pústulas, seguía teniendo las afecciones físicas. Entonces, camina nuevamente, llega el padre Tadeo y muy asustado le dice, padre, me estoy pudriendo, me estoy muriendo, ¿qué está pasando conmigo? Y padre Tadeo, me imagino que debe haberle sonreído y debe haberle dicho, muy bueno lo que te está pasando, porque es la propia naturaleza de tu cuerpo eliminando las impurezas que la medicina echó a la sangre. Y ante esta sorpresiva respuesta, Lesaeta quedó mirándolo y el padre Tadeo con confianza le dice, persiste, ten confianza en el tratamiento.
Y este fue el impulso para la saeta darse cuenta cómo la propia naturaleza trabaja ordenando desde el caos más grande hasta el más pequeño. Entonces, organizando el cuerpo entero, se va a trabajar las patologías más complejas como la gonorrea, que sería muy difícil trabajar si nosotros no tuviéramos los conocimientos que hay que depurar primero un cuerpo para poder entregar un proceso de sanación más puro y asimismo que la persona cree conciencia, porque aquí Saeta sí se trató su patología, pero más allá de su patología, él tuvo conocimientos y reflexiones mucho más grandes que lo llevaron allá a escribir libros, a llegar a otros países, a poder entregar todo lo que él ya estaba conociendo. Y aquí nosotros podemos comprender que cuando Manuel Saeta estaba con el padre Tadeo, hubo un momento de que a pesar de que él tuviera mucha confianza en todos los saberes del padre Tadeo, se daba cuenta de que este también no era tan capcioso en el diagnóstico, en el tratamiento terapéutico de cada patología. Entonces se expande la saeta y empieza a buscar los otros próceres de la naturopatía, como lo sería Presnis, Rickley, Jazz, el mismo padre Tadeo en sí. Y desde estos mismos próceres se empieza a construir más fuerte todo lo que es la doctrina térmica, unificando todos estos conocimientos. Y más allá, antes de todos estos próceres, también la medicina natural podemos recalcar que parte de las civilizaciones primigenias. Egipto, los sumerios, en India principalmente, lo que es la Ayurveda, podemos tener los primeros registros. Entonces, sí, Hipócrates es el padre de la medicina y el mismo Hipócrates viaja por el mundo, viaja a India, conoce las bases de la Ayurveda, es ahí donde nacería la medicina original y donde sería el primer maestro de la humanidad. Bueno, en este caso existe la deidad de Dhanvantari, que es una reencarnación del señor Krishna, quien entrega los primeros conocimientos de la medicina a las civilizaciones hindú, que como se conocerían en estos momentos. Y acá, de estos pilares, podemos ver obviamente todo lo que es la escala de tiempo de todos estos próceres de la naturopatía, teniendo acá un ciclo de pregunta, porque desde Hipócrates a Vincent Presnis pasa mucho tiempo y en ese proceso viene todo lo que es el oscurantismo, viene todo lo que es el renacimiento, vienen grandes próceres como lo podría ser Paracelsus, Theophrastus von Guggenheim. Entonces, asimismo podemos entender que acá hay una brecha que podríamos abrir mucho, mucho más para llegar a ver quién enseña y de dónde Vincent Presnis empieza ya nuevamente a redescubrir ya la naturopatía y todos los conocimientos del naturismo como los veríamos en esos momentos. Entonces podemos entender que el Saeta, a través de toda esta filosofía que aprendió de todos estos próceres, se dio cuenta de lo que es la fuerza vital como el único agente curativo que sería estimulado por la propia naturaleza para hacer que se reequilibre en el sentido entrópico del cuerpo. Si yo me enfermo, voy a vomitar, si yo me enfermo, me voy a fiebrar, voy a tener alguna expresión de este desequilibrio que está pasando por las afecciones basándonos en el Kybalión, un ejemplo de lo que es lo mismo que es afuera es adentro, podríamos entender que el macrocosmos de la naturaleza se expresa en el microcosmos del cuerpo. Y así podemos mismo incluso interpretar que en esta era de Kali Yuga ya está, hay muchos desórdenes tanto a un nivel mental, emocional y mucho más se expresan a nivel físico. Todo esto lleva a Lesaeta a expresar todos sus conocimientos en esta doctrina térmica de la salud, explicando que es un desarreglo del organismo a través de las temperaturas, del equilibrio del calor interno y externo para poder ver esta patología o esta terapéutica a base de los procedimientos curativos de la hidroterapia, la aeroterapia, la helioterapia y la geoterapia en esto, ¿sí? Como los hablaba Lesaeta en esos momentos. Ahora, como nosotros podemos comprender en nuestra era, ya vemos muchas más terapias, mucho más extenso todos estos mismos, la misma evolución de estos conocimientos para trabajar con dos tipos de fiebre. La fiebre destructiva, que sería una fiebre orgánica que está dentro del cuerpo, calentando los órganos internos y nos sale a externo. Pero en cambio, la fiebre curativa es descongestionar estas bases sanguíneos internos, llevándolo a la piel para así exudar y limpiar las impurezas. Entonces aquí vemos las dos
formas que existiría del mismo concepto de la fiebre, llevando a la fiebre destructiva que tenemos en el cuerpo que no nos damos cuenta, y una fiebre curativa que sería ejercida a base de los procesos terapéuticos que Lesaeta ha siempre promulgado en sus libros, explicando también los conceptos de que las eliminaciones defienden la vida, por el mismo concepto de que el veneno se elimina a través de lo que es las digestiones, el mismo proceso de la harina y la respiración concretamente. Entonces podemos entender que unas buenas eliminaciones y una limpieza correcta de los emuntorios van a entregar un mejor proceso para enfrentar cualquier tipo de patología, a menos que obviamente sea una patología física como algún tipo de accidente. Incluso podríamos decir que si el cuerpo está más limpio, puede regenerar mejor el órgano o la estructura dañada, como lo sería un hueso o algo más particular. Otro de las formas en que la saeta puede expresar su filosofía es a través del diagnóstico natural, como nosotros podemos comprender lo que es la expresión del rostro del enfermo, podemos ocupar a través de lo que es la verbalización de sus palabras y del tono de la voz. Es así como toda esta energía vital nos está diciendo si está debilitada, si está afectada, si está deteriorada por algún factor. Y aquí podemos, un ejemplo, observar dos iris distintos. En este caso son personas distintas, no es el mismo paciente, pero podemos ver cómo el mismo iris linfático tiene diferentes acumulaciones de residuos en la zona del sistema linfático directamente y en la zona de las glándulas. Y es así como dos personas teniendo las mismas constituciones van a poder tener diferentes condiciones y respuesta a las enfermedades. Y aquí podemos decir un ejemplo que puede ser el antes y el después, o sea, perdón, sí, el antes y el después de un paciente que se va a empezar a tratar con naturopatía, depurando el cuerpo y así limpiando el mismo sistema linfático. Estas fotos son de pacientes míos directamente, entonces aquí podemos observar en la misma auriculoterapia de la medicina china cómo la expresión de los colores de la oreja pueden expresar estos mismos procesos de sanación y los mismos procesos de depuración del cuerpo. Entonces, Manuel Lesaeta en ese momento, si hubiese conocido la auriculoterapia, también lo hubiese usado de forma de diagnóstico como para poder ver, un ejemplo, las toxemias pulmonares que se encuentran en estas regiones, las afecciones de la espalda que se encontrarían en este lugar y los abultamientos de sangre. Entonces, este paciente podríamos decir que tiene una sangre que está cargada en la parte interna del cuerpo, intoxicando los órganos y haciendo que el cuerpo se ralentice en los procesos de absorción y eliminación y de todo el metabolismo interno. Y incluso acá podríamos ver una inflamación muy fuerte, que puede ser incluso una lesión que tuvo el paciente, pero en este caso necesitamos una buena anamnesis para no especular a base de lo que estamos viendo. Esta es otra expresión que nosotros podemos entrar en lo que es ya la radiestesia, la visión de lo que son las cámaras Kirlian del aura de las personas, donde podemos entender que el aura ya más deteriorada o afectada de nuestros pacientes está enferma. Es un paciente que ya está más debilitado para poder defenderse de las patologías que puede tener o de las afecciones que vienen del ambiente. Las mismas napas de agua, las mismas líneas de Hartmann y de Kurt que circulan por los polos de la Tierra, van a tener una afección en estos momentos. Entonces, una persona que está debilitada, y te damos un ejemplo de un solsticio, un equinoccio, un eclipse, van a tener diferentes reacciones. Esta persona que está enferma por energías desbalanceadas, un ejemplo, se va a aumentar su desequilibrio con el eclipse. La persona que está estable y saludable se va a mantener estable en sí, o va a aumentar o bajar un poco, pero acá la persona va a ver que toda la energía que viene de externo a interno va a entrar en este caso por la cabeza a nivel del cráneo, y por los pies y por los brazos, y así donde está el aura más deteriorada. Acá podemos ver un caso clínico en que Manuel Lesaeta habla de una señora que tuvo parálisis por un ataque cerebral, en la cual fue a los médicos, le inyectaron drogas, no les pasó nada, hasta que en un momento tenía un trastorno circulatorio cuando ya Manuel Lesaeta la observa y va a verla a su casa. Y en este caso, ¿cuál era la terapéutica que Lesaeta les deja? Que era descongestionar la cabeza, entregando y atacando la anemia que se producía en las extremidades. Entonces, él habla de que había que normalizar la circulación, atrayendo la sangre a las extremidades y descargando la cabeza.
Y esto lo hizo a base de forrar las piernas desde las rodillas hacia abajo y de los hombros desde los brazos, o sea, desde el codo hacia las manos, para hacer que la sangre llegara a las extremidades, descongestionando el cuerpo interno y en este caso el cráneo. Y así fue tan sencillo que a las 4 horas que la persona estaba con nuestro tratamiento ya empezó a sentirse automáticamente bien y bajó los efectos de toda esta afección cardíaca que estaba sufriendo. Es así como después del tratamiento de que la saeta acude a esta persona, le deja ciertos principios y ciertas formas de que tenía que seguir trabajando su propio cuerpo, respirando siempre aire puro, comiendo exclusivamente, perdón, productos naturales, ser sobrios constantemente, evitar los excesos, beber únicamente agua natural, tener suma limpieza en todas las cosas que se realicen, dominar las pasiones, procurando siempre la mayor castidad, no estar nunca ociosos, descansar y dormir solo lo necesario, vestir sencillamente y con holgura y cultivar todas las virtudes procurando siempre estar alegres. Entonces aquí podríamos ver que todas las energías mentales, emocionales y físicas estarían en un equilibrio llevando al cuerpo todas estas presiones que serían automáticamente, porque como siempre vamos a llevar que la VIX Medicales Naturales nos va a llevar al proceso de eliminar estos agentes tóxicos, vamos a llegar sí o sí a estos estados que sería meramente estar en una parte con naturaleza. En estos momentos podemos comprender que existen terapias como los baños de bosque, que serían los Shinrin-yoku a base de lo que es la filosofía japonesa, el growing, el mindfulness en la naturaleza, ya tendría una conexión y llevarnos a estos procesos más puros de limpieza corporal. Y esto mismo Lesaeta lo hablaba como la conexión de nuestro cuerpo filosóficamente con el agua fría, todo este proceso de estimular la fuerza vital a base de estos cambios de temperatura que va a producir los baños de contraste, por ejemplo, o los baños de cajón, los baños que podrían alcanzar a una parte determinada del cuerpo, como las manos, las piernas, la cabeza, para descongestionar específicamente esas estructuras. Y es asimismo potenciar la nutrición pulmonar y nutrición cutánea. Bien sabemos que la saeta trabajaba mucho con la alimentación y con la buena y correcta eliminación del cuerpo, pero también recalcaba mucho lo que era la nutrición pulmonar y cutánea, que serían las formas más fáciles de poder hacer que el cuerpo tenga un metabolismo y un sentido entrópico más puro y más sano de todo este proceso. Como toda persona que tiene una grandes cosas que entregarle a las personas, podemos ver que tuvo ataques en su contra, donde la justicia chilena en esos tiempos podemos observar que ataca y allana los hoteles donde Manuel Saeta enseñaba sus conocimientos en las diferentes partes y diferentes regiones, como Rengo, Concepción y Temuco. Y es así donde los enjuiciaron por ejercicio ilegal de la medicina, donde tuvo muchos problemas no sé si poder decir quemaron sus libros como lo se hace tradicionalmente en muchas culturas en sí, pero lo censuraron, como se diría. Entonces, aquí podemos ver que toda buena acción siempre va a tener retractores porque no entienden que en este caso el Saeta no era médico, solamente él aconsejaba cosas. Y estos consejos que ya se convirtieron en doctrinas pasaron a tener una presencia internacional a través de la residencia de la Asociación de Cultores de la Vida Natural, que era una asociación que el Saeta dejaba sus conocimientos a nivel de diferentes países y asimismo poder expandir todos sus conocimientos a nivel mundial y a nivel de principalmente Estados Unidos, donde él en un congreso expande ya todo este conocimiento y fue conocido ya masivamente en el mundo ya de la naturopatía y del naturismo en sí. Acá podemos ya observar donde ya Lesaeta expone todos sus conocimientos, todos sus libros y todas sus terapéuticas directamente en el libro de la medicina natural al alcance de todos. Otros grandes textos de Manuel Lesaeta son El iris de tus ojos y Revela tu salud, donde expresa todo lo que él pudo observar en el iris principalmente a nivel nacional, que es donde más que nada él pudo trabajar y pudo ya crear todo lo que son sus teorías en sí. Y uno de los libros quizá
un poco más desconocidos, que es un libro de la medicina natural del padre Tadeo con comentarios de Manuel Lesaeta, donde podemos ya ver aquí ya las prácticas más concretas de lo que van a hacer, lo que se enseña, se recomienda en la vía de la vida natural, que es quienes están en estos momentos siguiendo todo lo que son el legado de Lesaeta y todas las prácticas que él siempre realizó. En sus últimos momentos de vida, Manuel de Saeta habla y dice: he luchado toda mi vida contra la incomprensión y la ignorancia y no me arrepiento, porque sé que toda su semilla esparcida no fue infértil y cayó en terreno fértil, y eso fue la Asociación de Cultores de la Vida Natural. Habla de que se va tranquilo y porque toda su doctrina térmica queda en buenas manos. Entonces, nosotros como naturópatas, como personas que vamos a entregar procesos terapéuticos llevados a la naturaleza hacia nuestros pacientes, es imperativo de que podamos acercarnos a Manuel de Saeta y toda esta filosofía ya muy cercana también al orientalismo, a lo que es la filosofía del Tao, de esta sincronía con la naturaleza. Entonces es un honor para mí poder explicarles quizás un poco rápido todo lo que es esta filosofía, porque realmente hay muchas cosas que hablar de todo lo que es la doctrina térmica y lo que Manuel de Saeta nos entrega a nosotros como naturópatas para nosotros entregarle a nuestros pacientes, a nuestros consultantes. Así que les agradezco su atención. Cualquier duda, cualquier consulta que ustedes puedan mantener, les dejo mi correo para que puedan acercarse y puedan consultarme cualquier duda. Bueno, y disculpen, me acabo de dar cuenta que tiene una X mal, pero ahí estamos en la Asociación Naturópatas para Chile y mi Instagram para que puedan acercarse y consultar. Muchísimas gracias a las personas que nos han invitado a participar de este congreso en sí, y muchas, muchas gracias. Que tengan una excelente estancia y que disfruten todas las siguientes exposiciones. Hare Krishna.